Bueno, pues allá vamos. Bueno, pues nada, en primer lugar, daros la bienvenida, como no, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra presencia en todo sentido. Y también, por supuesto, a los protagonistas principales de este videoencuentro, de esta clase online, que son los alumnos del segundo módulo, de la segunda edición del segundo módulo de grafología de síntesis, que inicia hoy precisamente y que se va a extender a lo largo de 2 meses, agosto y septiembre. Bueno, mediante, entre otras herramientas didácticas, pues el visionado de prácticamente 60 vídeos que, bueno, dan bastante de sí, creo. Precisamente el sábado pasado concluyó la primera edición del módulo 2. Hay algunas personas por aquí que sois de ese grupo maravilloso. Y bueno, he pensado que ya que es el primer encuentro, la primera eh, video exposición, ¿no? Online, pues que podríamos hacerlo en abierto, que es lo que hemos planteado, y que podemos aprovecharlo para hablar de la grafología o reflexionar desde la grafología sobre las luces y las sombras del psiquismo humano, del alma humana, eh, y que me parece que bueno, pues puede ser algo ameno, algo interesante y algo enriquecedor para todos reflexionar sobre ello. Entonces, lo primero que quiero decir al respecto es que se trata de lo que voy a exponer a continuación y he hecho así un poco rápidamente desde esta mañana una presentación tipo PowerPoint, pero con el key, bueno, es exactamente lo mismo. Y lo que quiero decir es que son reflexiones generales, ¿eh? Es decir, no tiene más pretensión, no quiero entrar en profundidades al respecto, sino son reflexiones generales y también quisiera dejar claro que las muestras que voy a exponer de ejemplo son también generales, es decir, no quiero entrar en cuestiones personales, ¿no? Eh, ni para lo malo, vamos a decirlo así en términos coloquiales y entre comillas, ni para lo bueno. No es un asunto, o sea, no son reflexiones que pongan la atención, ¿no? O que señalen en lo personal. Precisamente es algo a donde quiero llegar con esta exposición, a mostrar cómo lo personal, lo egocéntrico, es lo que podemos considerar en general como sombrío y lo que va más allá de lo personal, lo que es transpersonal, vamos a decir así, ¿no? Lo que tiene que ver con esto que Jung llama la psique objetiva, el sí mismo, es lo que podríamos considerar las luces, ¿no? La luz, en el sentido de que la persona entra desde esa disposición, como vamos a ver, en comunión con los demás, en comunión inevitable con los demás, porque ya no está, vamos a decir, ubicado en sus complejos personales y su relación con los demás, con el mundo, su relación existencial, podríamos decir, es de otro modo, ¿no? Es más unitaria, ¿no? Más filantrópica, más empática, por supuesto, ¿no? Y desde luego más auténtica, sobre todo. Esto no quiere decir que la persona que está en esta disposición objetiva, ¿no? Y ecuánime, que de alguna manera tiene conciencia de su mundo egocentrado y las estrecheces de ese mundo egocentrado, no quiere decir que esa persona no tenga conductas
reprochables o problemáticas o conflictivas, por supuesto que sí. Ni estamos hablando de una persona buena en el sentido convencional, ni estamos hablando de una persona mala necesariamente en un sentido convencional en la persona egocentrada, sino que estamos hablando de profundidad, de realización o autorrealización frente a una, podemos decir, a una realización malograda, como lo comenta de una manera muy oportuna, que lo voy a citar dentro de un momento, Max Pulver, el psicólogo y grafólogo suizo. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un desarrollo interno, prototípico o arquetípico en el sentido junguiano, instintivo, podemos decir, ¿no? Inherente, ¿no? a la condición misma existencial, ¿no? del ser humano, que alcanza el objetivo o no lo alcanza. El objetivo está en esa autenticidad, en ese ir más allá de lo egocéntrico y alcanzar otro tipo de centro que no es yoico, podemos decir así, ¿no? Y que tiene que ver con esto que Jung denominó sí mismo, sí mismo, ¿no? Como centro, como núcleo de la totalidad. En este sentido es, como digo, muy oportuna el comentario de Max Pulver en el sentido que hace alusión que el desarrollo de la personalidad humana es el desarrollo de un núcleo, de un centro, un desarrollo logrado o malogrado. Bien, entonces vamos a entrar a las diapositivas. Bueno, pues ahora estamos aquí. Espero que lo estéis viendo bien. Si no fuese así, me lo comunicáis. Bueno, pues aquí vamos a comenzar con... voy a ponerlo de esta manera que no estorben las imágenes, las pantallitas. Bien, entonces hablamos de luces y sombras del psiquismo humano. Cuando hablamos de sombras, insisto, por favor, no hablo o no queremos indicar que lo sombrío sea lo malo, lo perjudicial, lo que está de más, lo que no es correcto o no es adecuado. No. Digamos, las sombras también forman parte de esa totalidad arquetípica, de ese ser, de ese sí mismo, que, digamos, ocupan su lugar, ¿no? Tienen su sentido en esa totalidad. Y por lo tanto, lo que vamos es a ver o a intentar atisbar, ¿no? o vislumbrar cómo en la escritura, en tanto que proyección, escenario proyectivo, aparecen estas luces y estas sombras, es decir, aparece la personalidad total, ¿no? Aparece el hombre completo, ¿no? El ser humano completo, el antropos, ¿no? El arquetipo, ¿no? Bueno, la escritura es, por tanto, entendida desde el punto de vista grafológico, ya lo sabemos, un escenario proyectivo. Es un escenario proyectivo donde se va a manifestar de manera involuntaria, de manera inocente o ingenua, de manera natural, se va a escenificar la personalidad, la totalidad de la personalidad del escribiente de una u otra manera, a través del lenguaje no verbal, de la gesticulación, del simbolismo y de todos aquellos elementos, ¿no? que de alguna manera traducen nuestra actitud y nuestra configuración psíquica. En el agua escritural, dicho de un modo poético, se refleja la actitud. En ese agua, en ese espejo que la escritura supone desde una visión grafológica, se refleja la actitud del escribiente y con ella la relación entre la conciencia del yo y la totalidad de la persona, que tiene también que ver en gran medida con
una dimensión inconsciente de diferentes grados de profundidad o de diferentes niveles de profundidad y que por lo tanto es indelimitable, indelimitable. Dice Jung, no sabemos hasta dónde alcanza la psique humana. Lo inconsciente no se puede delimitar por propia definición, porque como no tenemos conciencia del mismo, no podemos saber cuáles son sus límites y hasta dónde llegan. Por lo tanto, en este escenario proyectivo que es la escritura, también cabe hacerse la siguiente reflexión, y es que la psique, lo mental, el aparato anímico, digamos, ¿no? El alma humana, no es una cosa. No es una cosa como a veces quizás el lenguaje nos puede llevar a pensar, ¿no? O a dar por sentado. No es una cosa, sino es un proceso. Es más bien un proceso, es la expresión de un proceso vital, ¿no? O una expresión más, una expresión fundamental de la vida con mayúsculas de la naturaleza. Somos naturaleza. La psique es naturaleza, es mundo, diría Jung también, ¿no? Y como muy oportunamente he dicho antes, ¿no? Que señala el psicólogo y grafólogo Max Pulver, el historial del hombre no es algo que le viene de fuera, sino el desarrollo logrado o mal logrado de un núcleo. Este núcleo, este centro, este eje arquetípico, que renace, podemos decir, una y otra vez en cada vida humana, ¿no? Que viene al mundo, digamos que en cada recién nacido, nace esta potencialidad, se concreta, se personaliza, se individualiza una potencialidad para desarrollar, digamos, el antropos, ¿no? El arquetipo de esa totalidad para desplegarse y convertirse en un ser completo y autoconsciente, sobre todo, autoconsciente. A este proceso Jung lo denomina individuación. Hay otros autores que bueno, pues lo han denominado de otras maneras, autorrealización, iluminación en los sistemas psicológicos, filosóficos y religiosos orientales, despertar, liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Se la ha denominado a través de la historia de muchas maneras. El proceso vital y su energética psicofísica deviene de una dinámica de opuestos. Deviene de una dinámica de opuestos. Por esto estábamos antes en la idea de que luz y sombra se pertenecen mutuamente, se necesitan. Y esta dinámica de opuestos, que es el drama alquímico, el drama que se escenificó a través de los estudios, de la investigación, de los tratados, del interés, ¿no? De los filósofos y médicos, químicos, científicos y de todo tipo de personas que se acercaron a lo largo de más de 2000 años en Occidente a la lenguaje de lo alquímico, esta dinámica de opuestos que podemos entender como actividad, reposo, generación, degradación, vida, muerte, etcétera, etcétera, luz y oscuridad, de alguna manera el encontrar la clave también en términos psicológicos, en términos espirituales, podemos decir, ¿no? O de autorrealización, en términos de completud, supone también asumir, integrar, aceptar estos opuestos que, aunque en principio parecen irreconciliables, seguramente en estadios de desarrollo psíquico más elevados, más altos, se produce lo que Jung denomina una conjunción, ¿no? Una conjunción, ¿no? Una conjugación de los contrarios que vuelven a conciliarse, una reunión de los contrarios o una amistad de los contrarios, como también lo denominaban también distintas fuentes en ese terreno tan oscuro y tan difícil de comprender, ¿no? Y tan extraño, ¿no? Que es la
el lenguaje de los alquimistas, etc. Esa reunión de opuestos en la escritura tiene también, como veremos, su expresión. La conducta grafoescritural, su gesticulación y el simbolismo que la caracteriza evidencia de forma proyectiva y de mil maneras, podríamos decir que en cada sujeto, en cada escribiente, en cada persona se escenifica de una manera exclusiva, de una manera propia, de una manera singular, irrepetible, aunque con elementos colectivos, con elementos generales, con elementos arquetípicos que nos permiten reconocer qué es lo que está viéndose o qué es lo que está sucediendo ahí. Dice Wilhelm Reich que solo una cosa diferencia al gran hombre, en el sentido del hombre noble, del que habla también textos como el I Ching, ¿no? Digamos el hombre despierto, el hombre auténtico, etc. Solamente una cosa diferencia al gran hombre del hombrecito, precisamente lo comenta en su libro Escucha Hombrecito, un trabajo, una reflexión dolida con la humanidad, pero muy interesante, y consiste en que el gran hombre sabe cuándo y cómo se comporta de forma mezquina. Y el hombre pequeño, el pequeño hombrecito, lo ignora, ¿no? Exactamente lo que dice Wilhelm Reich en este libro es que el gran hombre sabe cuándo y en qué es pequeño. El pequeño hombrecito no sabe que es pequeño y tiene miedo de saberlo. Cubre su pequeñez y debilidad con fantasías de fuerza y grandeza, la fuerza y grandeza de otros hombres. Está orgulloso de sus grandes generales, pero no de sí mismo. Admira las ideas que no tuvo y no las que sí pensó. Cree mucho más en las cosas que no comprende y no cree en la veracidad de las ideas que entiende más fácilmente. Naturalmente, Wilhelm Reich habla de que en cada ser humano, también en el hombre noble y en el hombre grande, el hombre que ha realizado, ¿no?, esa grandeza, también está presente este componente egocéntrico, mezquino, estrecho, neurótico, etc. El mal humano, podríamos decir, o yo me atrevería a decir, que es la ignorancia, la inconsciencia. Avidya o ignorancia primordial se lee en tradiciones, por ejemplo, como el hinduismo o el budismo, etc. Este avidya o esta ignorancia primordial sería lo contrario, lo opuesto a vidya. Vidya en sánscrito se representa como una anciana ciega. Avidya es la que se representa como una anciana ciega. Vidya es justamente lo contrario, ¿no? Es la consciencia, ¿no? La luz del conocimiento, etc. Por lo tanto, el mal humano yo diría que por excelencia es la ignorancia, la inconsciencia. Y ahora cabría preguntarse, bueno, ¿ignorancia de qué? ¿Ignorancia, inconsciencia de qué? ¿De qué? La ignorancia de la que estamos hablando no se refiere evidentemente a conocimientos técnicos ni a particularidades intelectuales, etc. Estamos hablando de la ignorancia del sí mismo, del núcleo profundo y primordial de donde procede y deviene la vida anímica y el proceso vital, lo psicofísico. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de si la persona, digamos el ser humano individual, concreto, tiene consciencia, tiene noción, tiene contacto real y efectivo con su verdad interior o no. Digamos, si está en contacto con su autenticidad, con sus fuentes de autenticidad, es decir, consigo mismo, o está representando un drama o una comedia o una tragedia, depende de qué, está representando una personalidad ficticia, egocentrada, etcétera, con todas las consecuencias trágicas que conocemos a lo largo de la historia y de mil y un maneras en todo tipo de contextos. También Marie-Louise von Franz, una analista junguiana, una discípula muy cercana a Jung,
comenta que incluso aquello más íntimo, es decir, lo que vivimos como yo, como mi individualidad, es algo de muchas capas. Esto también lo expresa muy insistentemente Max Pulver en el simbolismo de la escritura. Porque además es algo obvio, ¿no? Para quien tenga un mínimo de conocimiento de sí mismo. Es algo de muchas capas, algo que racionalmente no es posible agotar describiéndolo. La realización más consciente de estas diferentes capas es un proceso gradual de desarrollo en muchas fases que Carl Gustav Jung denomina individuación. Solo cuando un individuo sabe en qué medida un hombre es indefinidamente repetible en el sentido general colectivo y dónde están los límites de un individuo, un ser indivisible, único, podemos definirlo o definirla como un ser consciente. Es decir, que de lo que estamos hablando es de la diferencia entre la persona que es consciente de sí misma, de su condición colectiva, general, impersonal, y a la vez de su unicidad y de su exclusividad, de su singularidad, para diferenciarlo de la persona que no tiene esta consciencia y desarrolla o fabrica una personalidad egocéntrica falsa, ¿no? A veces, muchas veces, a partir de un condicionamiento neurótico en el sentido adleriano, buscando una falsa superioridad, buscando dominar a los demás o desarrollar un autoritarismo como compensación de sentimientos de insuficiencia o de sentimientos de vacío, de incapacidad, por así decir, para sentir la vida en términos plenos, en términos completos, ¿no? También nos comenta Mokuse Miyuki, también un analista junguiano japonés, asentado en los Estados Unidos, en un libro muy interesante que se llama Budismo Zen y Psicología Junguiana. Dice, según Jung, la individuación comienza con el impulso innato del sí mismo a realizarse, sea cual sea la voluntad consciente o la situación externa. Es decir, es algo que uno no hace voluntariamente porque quiere o no quiere hacerlo, sino que es este núcleo inconsciente que se abre paso y que, por así decir, ¿no? Empuja a esa autorrealización. Convertirse en un ser único y homogéneo no es algo que el ego pueda realizar a voluntad. Al ser conducido por el impulso del sí mismo, el ego, centro de la personalidad consciente, puede evolucionar. Es decir, que el ego, que también forma parte de esa totalidad, evidentemente, y es parte esencial del sí mismo, y es centro de la vida consciente, del eje consciente, también se desarrolla y evoluciona en ese movimiento interno que parte de la fuente de ese núcleo, ¿no? Del que habla Max Pulver y al que Jung denomina a sí mismo. Entonces dice Jung, el ego se halla frente al sí mismo como lo movido frente a lo que lo mueve, o el objeto frente al sujeto, ya que los factores determinantes que irradian del sí mismo rodean al ego por todas partes, y por tanto se hallan en un orden superior. El sí mismo, como el inconsciente, es una existencia a priori a partir de la cual surge el ego. Es decir, el sí mismo ya está ahí, es la potencialidad que ya está ahí al nacer y que se desarrolla una vez que el ego, que también forma parte de esa potencialidad, entra en escena, ¿no? Vamos a decir así, con el desarrollo de la infancia. Dice, no soy yo quien me creo a mí mismo, sino que me ocurro a mí mismo, ¿no? Esto es muy importante para poder entender qué es lo que estamos observando en la escritura. No estamos observando lo que la persona es en general, estamos observando exactamente lo contrario, lo que la persona no es. No es en el fondo, evidentemente, ¿no? Estamos observando sus mecanismos de protección, estamos observando digamos, sus recursos egocéntricos, ¿no? Su manera de buscarse la vida,
a partir de una ignorancia primordial o de una inconsciencia, que es lo que antes denominamos avidya, ¿no? Bueno, sombra y luz en la conducta escritural, este es el tema, ¿no?, que estamos tratando. Sombra y luz en la conducta escritural, personalidad egocentrada frente a personalidad autocentrada. La personalidad egocentrada es la personalidad que está centrada en los complejos del yo, digamos, en los condicionamientos, en las deficiencias, en las compensaciones, en las motivaciones más o menos egocéntricas. Frente a una personalidad autocentrada que es un yo consciente de que es parte de una totalidad mayor y que está conectado y al servicio de esa fuente. Bien. ¿Qué diferencia la gesticulación y simbólica grafoescritural de las personas de trayectoria más humana, podríamos decir, de aquellas otras que a juzgar por los hechos no parecen serlo tanto, no parecen ser tan humanos? De aquellos que han realizado un desarrollo favorable del núcleo arquetípico de la individuación, de aquellos otros que parecen haber malogrado o torcido dicho desarrollo. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, a la hora de gesticular, ¿no?, a la hora de escribir, a la hora de trazar la escritura? Os voy a pedir que cerréis los micrófonos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Que cerréis, por favor, el micrófono. Aquí tenemos ahora un primer pantallazo, nunca mejor dicho, respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Lo subjetivo egocentrado frente a lo objetivo autocentrado o individuado. Luego volveré a esta misma diapositiva, solamente os la pongo de mano. Aquí tenemos la firma de Trump. Ya he dicho antes que no estoy, es algo, digamos, esta exposición no tiene que ver con las personas, no me estoy refiriendo por nada en particular a ninguno de los que voy a citar, sino simplemente me voy a centrar en la gesticulación o en el tipo de escritura o de grafismo que presenta. Aquí vemos la firma de Donald Trump. Esta es la firma clásica con parte de escritura de Benito Mussolini, que es un clásico, ¿no?, en la grafología, ¿no? Aquí tenemos la escritura de Gandhi, ahora volveremos a ella, y también tenemos la escritura y la firma de Vicente Ferrer. Vicente Ferrer, sabéis que fue un filántropo que se asentó, hizo una misión, una labor importante, ¿no?, en la India, muy reconocida, y él llegó a la India en 1952 como sacerdote jesuita y tal, y luego, bueno, desarrolló, en fin, muchas labores allí, ¿no? Bien, volveremos a esta diapositiva más tarde. Simplemente vamos a ver, en primer lugar, esa parte oscura, esa parte sombría de la naturaleza humana, para luego asomarnos un poco a la parte luminosa, digamos, a aquella parte que trasluce el sí mismo o trasluce la fuente o el núcleo del que habla Max Pulse. Aquí tenemos, por ejemplo, la escritura y la firma de Himmler. Esta escritura y esta firma, como veis, evidencian una conducta grafoescritural fundamentalmente extremadamente angulosa, una angulosidad aguda que se combina con una inclinación tumbada, también con un grosor de trazos pastoso, podríamos decir, y con mazas horizontales, etc. Entonces, aquí lo que estamos viendo, si nos asomamos a la actitud, al proceso mental, digamos, a ese psiquismo que está detrás, a la escritura como un hecho psíquico, y por lo tanto a ese psiquismo que está detrás de esa conducta grafoescritural, lo que estamos viendo es una actuación, digamos, una manera de estar en el mundo, una manera de relacionarse fundamentalmente agresiva.
La agresividad parte del miedo y también parte de, digamos, de la expectativa, ¿no? Del deseo en un sentido muy amplio y muy general, ¿no? Y del miedo. Es decir, que precisamente es una de las cuestiones que debemos a las reflexiones de Gandhi. Gandhi, voy a mostraros un... Si oye ruido por ahí, por favor, mirar bien que estén cerrados los micrófonos. Dice, vamos a ver, Albert Einstein, este es procede de un artículo publicado en El País, que os lo puedo facilitar a los que tengáis interés, ¿no? Es un artículo de Pánica. Dice que Albert Einstein dijo que las generaciones futuras apenas podrían creer que un hombre como Gandhi hubiera existido. El caso es que existió y que hoy, a los 50 años de su muerte, lo esencial, bueno, en este caso, vamos, ya no se refiere a este año, es un artículo ya pasado, lo esencial de su mensaje sigue vivo, un mensaje que nos habla de la paradójica fuerza de la no violencia, que en la India se denomina ahimsa, con su correspondiente corolario, que la violencia siempre es o es siempre un síntoma de debilidad. La violencia es siempre un síntoma de debilidad. Esto es una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? Es decir, es el desarrollo de una actitud que está siendo alternativa al desarrollo de la actitud vital que procede de un sí mismo logrado, no de un sí mismo mal logrado que ha desarrollado una estrategia violenta para mostrar una falsa superioridad, ¿no? Una falsa grandeza, podemos decir. Más todavía, dice Pánica en el artículo, que la violencia implica una fisura en las propias creencias y remite a un fenómeno de proyección que consiste, como sabéis, en volcar hacia el exterior el odio que uno siente por sí mismo. El odio o el desprecio. Conviene añadir que Gandhi no era estrictamente un pacifista. Prefiero la violencia al miedo, llegó a decir, porque en el miedo está la fisura interior, el germen de la agresión. Y la no violencia exige más coraje que la violencia. Entonces, en este sentido, es donde estamos viendo que esta agresividad, esta crueldad, ¿no? Esta dureza, esta inflexibilidad, esta intolerancia, no es la expresión de la fuerza, no es la expresión de la grandeza, es justamente la expresión de una debilidad y de una serie de fisuras y de complejos que tienen que ver con un desarrollo malogrado del sí mismo. En este sentido es donde hablamos de sombras, ¿no? Sombras en el sentido de que, digamos, la sombra es la consecuencia de una fuente de luz que está en otra parte, ¿no? Aquí tenemos la escritura de un maltratador de 55 años, que vemos que también una extremada angulosidad, también hay esta inclinación no muy diferente a la que veíamos en la escritura y en la firma de Himmler, y también vemos mazas en fin, elementos grafoescriturales que son prototípicos, característicos de esa dureza, de esa agresividad, de ese carácter, digamos, intempestivo y agresor, ¿no? Violento. Aquí tenemos al señor Trump con, bueno, exponiendo la firma de un documento pues hace pocos años. Aquí tenemos la firma de él en distintos documentos, en distintos momentos. Bueno, la firma de Trump y la firma de Himmler, como he mostrado también en mi libro sobre la firma, las claves grafológicas para comprender
nuestra personalidad, no son muy diferentes. Y no son muy diferentes porque la arquetipia de esta sombra, de este elemento sombrío, inauténtico, malogrado del núcleo, suele estar presente en general en las personas, vamos a decir, malas, entre comillas. Malas en el sentido que, bueno, presentan un historial de daños a terceros, ¿no? Y a cuartos y a quintos, etcétera. Y, bueno, que precisamente no se han caracterizado o la historia no lo recuerda por su contribución amable precisamente, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una gesticulación, como digo, arquetípica, colectiva, general. Es un ingrediente como si estuviéramos analizando y registrando un marcador grafológico característico de esta inautenticidad, de esta supercompensación, de la debilidad, ¿no? de la frustración, de los demonios, podemos decir así, de los complejos e inconscientes de ese sujeto que están relacionados con su personalidad, es decir, con su mundo subjetivo, y no con ese trasfondo último objetivo y luminoso, auténtico, genuino, que se caracteriza justamente por un reconocimiento y por una conducta mucho más amorosa, compasiva, amable hacia los demás y, por supuesto, filantrópica. Aquí vemos otra vez la firma de Trump, angulosa, sobrealzada de zona media, hiperligada, en fin, es una estrecha. Y, como digo, aquí lo que estamos viendo no es digamos, la personalidad genuina de este señor que firma ahí. Estamos viendo quién no es, estamos viendo el títere, podemos decir así, ¿no? O la máscara o el combinado de complejos que se han confabulado para desarrollar estrategias de vida que han llevado a una falsa personalidad, ¿no? A una autorrealización malograda, es decir, un hombre de éxito, pero no autorrealizado. Y aquí quiero señalar justamente esta diferencia, ¿no? Una cosa es el éxito social, el éxito económico, el éxito con las mujeres o con los hombres o con lo que sea, y otra cosa muy diferente es el éxito existencial, digamos, ¿no? El alcanzar la completud, ¿no? la plenitud, el desarrollo o la realización o autorrealización de esa totalidad genuina, ¿no? Al hombre auténtico. Aquí tenemos también la firma de Stalin. Volvemos a ver otra vez esta arquetipia angulosa, extremadamente angulosa, con mazas y con trazos que resultan característicos de la actitud hostil, de esta hostilidad hacia la vida, que en el fondo, como hemos leído anteriormente, es una hostilidad hacia uno mismo, ¿no? Es un odio hacia un resentimiento, ¿no? Hacia la vida, seguramente nacido de experiencias tempranas que han conllevado humillación, sufrimiento, frustración de expectativas, etc. Aquí tenemos otro ejemplar también, ¿no? muy clásico en el análisis grafológico, que es Adolf Hitler. En este caso vemos esta caída característica, ¿no? Estos finales caídos, el final de la línea caído, pero en la firma también, ¿no? Aparte en el texto, etcétera, vemos que además de estrechez y demás, hay esta caída al final, ¿no? Hay un lenguaje también, ¿no? Que lleva al firmante a representarse a sí mismo mostrando incapacidad para mantener la coherencia horizontal.
la coherencia horizontal o el impulso vital que conduce hacia arriba, es decir, que eleva, que igual que en su momento el Homo sapiens se irguió, se puso de pie, digamos, despegó la cabeza y el semblante del suelo, de lo tónico, de la tierra, de la condición animal, de la inconsciencia animal, ¿no? Y desarrolló una capacidad de encefalización que permitió el desarrollo del lenguaje y la conciencia, etcétera, etcétera. De la misma manera, en este caso hay una regresión, hay un complejo, digamos, algún tipo de elemento inconsciente que fuerza esta firma, desde mi punto de vista, a la regresión, es decir, a volver a esta inconsciencia, a escenificar incoherencia con respecto a, digamos, la condición humana. No me voy a detener porque si no nos eternizaríamos. Aquí tenemos también otra firma que no es una firma ya de una edad avanzada de Fidel Castro. Hay firmas anteriores que muestran todavía mucho más claramente esa angulosidad, pero volvemos a ver angulosidad en otros términos, con otros elementos, pero también hay una angulosidad y sobre todo lo que hay es una manera de barrar la T en forma de golpe de sable combinado con golpe de látigo y también con una cierta enjundia y enmarañamiento de la barra de la T, desde mi punto de vista también evidenciando una tendencia a, digamos, egolátrica, digamos, la egolatría, es decir, digamos, lo yoico, lo subjetivo, la personalidad subjetiva se erige en el centro del mundo y en el centro de mando absoluto sobre la vida y sobre la muerte, podríamos decir. Aquí tenemos también la firma del presidente actual español, es una firma anterior a que fuese presidente, pero lo mismo, vemos también, ya quiero repetir que más allá de toda cuestión personal, porque no estoy, digamos, en disposición ni tengo ningún interés, ¿no? En oscurecer la imagen de nadie, para nada, simplemente apelo a esta imagen porque ofrece esta arquetipia gesticular, ¿no? Esta gesticulación arquetípica en la firma. Esta es la P de Pedro, fijaros también, ¿no? La angulosidad superlativa, ¿no? Que presenta, y el apellido está desarrollado a través de letras mayúsculas, extremadamente angulosas también, incluso con un acento ortográfico de final acerado, en forma de puñal, en forma ensiforme o gladiolada, extenso, es decir, hay una autoafirmación del rol social y de la aspiración egocéntrica desmedido, desde mi punto de vista, desmedido. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, también la escritura hace muchos años, en sus épocas de gloria, del ya ahora fallecido José María Ruiz Mateos, que presenta un margen excesivo y también un inicio de párrafo también excesivo, digamos, un orden estricto, fijaros cómo controla el margen derecho. Todos estos elementos los comento en el sentido de que lo que predomina en este tipo de escrituras son los diferentes tipos de complejos personales, ¿no? Digamos, el eje egocentrado, ¿no? La persona que está centrada en sus complejos, en sus pequeñeces, en el hombrecito, vamos a decir así, ¿no? En la falsa personalidad, ¿no? En este caso lo que vemos es un sujeto esquizofrénico que, bueno, ni mucho menos todas las personas que presentan lapsos de cohesión son o pueden ser identificados como
como rasgos de esquizofrenia, ni muchísimo menos, pero en este caso es obvio que hay lapsos de cohesión que lo que muestran es que aquellas palabras que son una palabra aparecen como si fueran tres o dos, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay fisuras que de alguna manera, a mi entender, escenifican esta condición esquizofrénica, ¿no? Esquizofrenia paranoide. En este caso es una escritura perturbada, muy perturbada, un sobre dirigido a un juzgado, donde aparecen aberraciones, rasgos, digamos, formas bizarras, ambivalencias, etcétera. En este caso, digamos, el núcleo malogrado, el desarrollo malogrado de la personalidad, la acción de los complejos inconscientes se centra en, digamos, una psicopatología clara, ¿no? Aquí hay la escenificación seguramente, de un componente psicótico que perturba la escritura, igual que perturbará conductualmente su entorno social y cultural, personal, laboral, etcétera, ¿no? Bien. Aquí tenemos también una escritura que muestra desórdenes, desórdenes en todos los sentidos, ¿no? Es una escritura que no está solamente desordenada, sino que presenta irregularidades de todo tipo, de formato, de tamaño, de inclinación, etcétera, etcétera. Igual, vemos aquí también la escenificación proyectiva de desórdenes psicopatológicos que se representan, se escenifican a través del lenguaje grafológico en esta postal. Este fue el compañero de estudios de una alumna que tuve hace unos años, y este era un chico que, volviendo de cursar estudios en Estados Unidos a su país, que era Brasil, en una crisis psicótica, asesinó a su madre. Además de una manera bastante grotesca que, bueno, no creo que tenga mayor interés el explicar. Bueno, esta sería la escritura del superior de los jesuitas, del padre Arrupe. Bueno, el que fue en su momento, no sé quién es ahora el superior de los jesuitas, pero en su momento fue el superior de los jesuitas. Esta se me ha colado aquí, espero que no sea un lapsus por mi parte, pero realmente es una escritura bastante comedida y bastante natural. Tiene algunos elementos por donde se asoman ciertos complejos personales, etcétera, pero en general parece que es un conjunto armonioso y diferenciado y bien orquestado. Se me ha colado aquí, ya digo, a lo mejor ha sido un lapsus por mi parte. Aquí tenemos a Mussolini, que lo mismo que hemos visto antes, vemos esta angulosidad, esta actitud hostil, severa, dura, con un sentido del sí mismo, ¿no? de sí mismo en el sentido egocéntrico, ¿no? del autoconcepto inflado, frío también, una escritura que busca la verticalidad o que está muy en la verticalidad, ¿no? Con esa dureza. También parece que la dirección de las líneas está afectada negativamente, ¿no? Está vulnerada. La línea, desde mi punto de vista, la orientación espacial de la línea, la dirección, el género que denominamos dirección, es el gran elemento, digamos, el gran conductor, el excipiente, por así decir, de la vis natura, de la energía vital del escribiente, y muestra, por así decir, ¿no? la fuerza, el optimismo, el amor a la vida, ¿no? la energía, ¿no? la disposición favorable. Y cuando esto está quebrantado, en las líneas que descienden, especialmente en las firmas que tienen una orientación descendente, aquí vemos también cómo, quizás en la terminología de Nietzsche, la vida ya no está en su vida,
Ya no tiene una proyección en su vida, sino que de alguna manera se han puesto en marcha aquellos mecanismos de bajada que tienen que ver con la degradación, la degeneración, ¿no? El rompimiento del proyecto vital. Es decir, la vida ya no secunda la actitud y las conductas del sujeto, ¿no? Del sujeto egocentrado. Aquí vemos también otro clásico, que es Napoleón, también con una actitud pues extremadamente, por un lado muy angulosa y por otro lado extremadamente lanzada. Es una escritura con un dinamismo superlativo, ¿no? Digamos, hay una sobreexcitación, ¿no? a nivel emocional, a nivel seguramente simpático, ¿no? A nivel de sistema nervioso, etcétera. Y vemos rasgos de tremenda agresividad, de tremenda dureza, ¿eh? de imposición, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de que, bueno, era un sujeto que gozaba de un acceso a un cierto conocimiento, ¿no? A un saber, ¿no? Intuitivo importante, ¿no? Bueno, pues hasta ahí serían un poco las sombras, ¿eh? Si ahora nos vamos un poco al lado de la luz, ¿no? Para ver un poco el contraste es muy claro desde mi punto de vista, es muy claro, ¿no? Aquí, bueno, vuelvo a reproducir este comentario que hace Einstein. Las generaciones futuras apenas podrán creer que un hombre como Gandhi hubiera existido. Por su coherencia, su bondad, su compasión, digamos, su conciencia, ¿no? Su respeto por lo viviente, ¿no? Por la vida, ¿no? ¿Qué caracteriza este tipo de escrituras, ¿no? Evidentemente no hay un patrón que podamos encontrar en todas las escrituras de las personas que están autocentradas, ¿no? Que tienen un desarrollo individuativo notable, sino que, pero sí hay algunos elementos que son muy característicos, ¿no? Entre ellos está este que he citado anteriormente, ¿no? Esta orientación espacial de líneas moderadamente ascendente, o cuando menos horizontal pero flexible, y sobre todo, la simplificación de las formas. La simplificación de las formas. Las formas, digamos, el diseño, la caligrafía, es una caligrafía propia, es una caligrafía personalizada, original, que se ha independizado de vamos a decir, de lo general, que constituye el modelo aprendido. En el caso de esta escritura de Gandhi, yo destacaría la presencia de lo que Castellet, un discípulo de Augusto Bells, denomina escrituras de zona única para referirse a un tipo de escritura rebajada. La escritura rebajada, que supone una renuncia al yo, dice Augusto Bells, para este alumno suyo, ¿no? Este escritor Castellet, que ahora veremos un poco más de cerca, es una expresión, o él cree ver ahí una expresión muy clara, una renuncia a la zona, digamos, a una zona media, diferenciada de la zona superior y de la zona inferior, a una conjugación, ¿no? Una buena combinación de las tres zonas formando como un todo, ¿no? Una zona única, ¿eh? Y en esa simplificación de las formas, en un desarrollo con un ritmo espontáneo, desigualdades metódicas, con también un dinamismo fluido o deslizante, podríamos decir, una escritura donde forma y movimiento están en equilibrio, etc. Si vamos un momento a
a este asunto de la escritura rebajada, de la que habla Augusto Bells en su libro Grafología de la A a la Z. Bueno, hace una serie de consideraciones acerca de lo que caracteriza la escritura rebajada, un acortamiento de la altura de las mayúsculas, bla, bla, bla. Y dice, en algunos casos las jambas también se acortan, centrándose la dimensión de la onda gráfica sobre la zona media. Esta modalidad de escritura fue bautizada por mi alumno, el escritor catalán José María Castellet, como escritura en zona única, en zona única. En cierto modo es el caso de las figuras, bueno, muestra ahí una serie de figuras, y aquí vuelve al tema indicando que José María Castellet pretendía ver, de esto hace muchos años, el proceso de individuación del que habla Jung, la armonía entre los contrarios, el bien y el mal, el egoísmo y el altruismo, las apetencias corporales y materiales y los dones espirituales o del intelecto se compenetran y se equilibran, que es un poco, digamos, la resultante, ¿no?, de haber alcanzado esa autorrealización o esa individuación, y en la terminología alquímica, en el encuentro con el carbunclo rojo, que es la piedra filosofal. Dice, estas tendencias contrarias de la psique, los opuestos, según Castellet, se agrupan en la conciencia buscando, mediante los mecanismos de defensa reguladores, una renuncia compensatoria. En todos estos casos la escritura es redonda o muy curvilínea, y aunque aparezcan algunos pequeños ángulos esporádicos indicadores de pequeñas resistencias a las presiones externas, el sujeto permanece fijado a la comodidad de existir sin luchar agresivamente, armonizando su actitud con la de los demás. Puede tratarse de una pasividad inteligente o de una superación de sí mismo a través del proceso de individuación de Jung. El sentido positivo o negativo y la armonía del conjunto, algo que hemos insistido mucho a lo largo de los módulos 1 y del módulo 2, aclararán el tipo de interpretación a elegir. Cabe en esta escritura todos los calificativos dados por los grafólogos clásicos: humildad, sencillez, modestia, sobriedad, moderación, espíritu complaciente y comprensivo, actitud de penitencia y humildad religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí es plenamente reconocible y plenamente atribuible a esta escritura de esta persona extraordinaria, ¿no?, que fue Gandhi. En la escritura de Vicente Ferrer, este filántropo del que hemos hablado antes, que hizo una enorme labor en la India, aquí vemos también lo mismo, es decir, una escritura simplificada de orientación espacial o dirección moderadamente ascendente, un equilibrio entre la forma y el movimiento. Las formas son personalizadas, son originales, son propias, por lo tanto, y en la firma vemos la sencillez, vemos la coherencia, digamos, la no discrepancia en términos grafonómicos entre firma y texto manuscrito. Y sobre todo lo que vemos también es que el acento no está puesto en el yo, el acento está puesto en el todo, que es la comunicación, digamos, la relación entre el sujeto que expresa mediante esa comunicación escrita y el otro que es el objeto de esa comunicación. Un movimiento del yo al tú, que diría Max Pulver, que se hace de manera auténtica, genuina, espontánea, sencilla y, digamos, sin que el acento el acento simbólico o gestual esté centrado en ningún complejo sobresaliente, como hemos visto en el caso de estos otros escritos, ¿no?, donde aparece esa hostilidad, ese sentimiento autoestimativo por las nubes y demás, ¿no? Esta es una firma también de una periodista española, Rosa María Mateo,
que para mi gusto también muestra esta sencillez en la firma, este carácter también combinado, sencillo, no hay un resaltar de complejos egocéntricos o egoicos. Aquí vemos la escritura de Vicente Aleixandre. La escritura ya de por sí también tiene este mismo componente que estamos viendo, zona única o en zona única, en el sentido de Castellet, escritura original, orientación de líneas ascendente y vemos cómo la firma también sigue esta misma gestualidad, esta misma dinámica grafoescritural que vemos en el texto. También la forma y el movimiento están equilibrados, hay por tanto son escrituras expresivas, son escrituras naturales, no hay artificialidad, etc. Bueno, vemos ahora, por ejemplo, la firma de María Montessori. Ya sabéis que fue una mujer, médico y educadora, que desarrolló una pedagogía en una persona dura, parece ser disciplinada, pero vemos que a pesar de esa angulosidad no hay sobrealzamientos, no hay mazas, no hay o aparecen, digamos, elementos que compensan esa angulosidad, ¿no? En todo caso, sí podemos hacer una valoración de que es posible que fuese una persona extremadamente disciplinada, ¿no? Extremadamente rígida, ¿no? Quizás en algunos aspectos. Y vemos también esa orientación espacial ascendente de la que hablábamos antes. Aquí vemos también la escritura del Papa actual, del Papa Francisco, que lo he traído a colación porque también cumple este criterio. Una escritura simplificada, con un buen equilibrio entre forma y movimiento, expresiva, líneas moderadamente ascendentes, en este caso tiende a la verticalidad oscilante, la firma sigue también esta coherencia grafonómica, ¿no? O gestual, ¿no? Con el texto, y también podríamos ver aquí que el eje no descansa sobre el yo, descansa sobre un centro que Jung diría un centro no yoico, que es lo que en las tradiciones pues se ha venido a significar, digamos, esto como el gran hombre, ¿no? Etcétera, ¿no? También esta escritura de Francisco Ayala, un escritor y también un traductor importante, ¿no? Ensayista español. Y aquí vemos también, ¿no? Como una escritura tiende a la filiformidad, pero es una escritura armoniosa, expresiva, personal, con equilibrio, forma, movimiento, etc. Esta es la escritura o un fragmento de la escritura del manuscrito del Duende de Federico García Lorca. En este caso, a pesar de que hay una desproporciones en las jambas, de una condición prolongada, y también ampas elevadas, etc., y que hay angulosidad en las M's y N's de carácter, ya digo, anguloso. Es también una escritura expresiva, es una escritura que quizás aquí sí aparece, digamos, el elemento subjetivo, el complejo inconsciente, ¿no? Se asoma en esa presencia de jambas prolongadas, ¿no? de movimientos a veces extremos, ¿no? Que digamos, están muy de la mano de esa autenticidad, pero también hay que tener en cuenta que Lorca
fue asesinado muy joven. Fue asesinado muy joven, bueno, por el tema de la contienda civil española. Y bueno, yo creo que este hombre quizás, ¿no? Si hubiera tenido una vida más larga, Hay un trabajo muy interesante sobre la larga vida, ¿no? Sobre, digamos, la importancia, ¿no? de la vejez, ¿no? de la ancianidad, ¿no? de la vida prolongada, ¿no? En el sentido de redondear y de completar el carácter de un autor junguiano, post-junguiano, muy reconocido, ¿no? en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, concretamente el New York Times, ¿no? Habla muy bien de él, ¿no? Muchas veces Hillman, ¿no? James Hillman. Muy interesante, ¿no? La fuerza del carácter se llama. La fuerza del carácter. Si alguien tiene interés en ese libro, yo se lo puedo facilitar porque tengo una copia digitalizada que a lo mejor puede ser de interés de alguien, pero es muy interesante. Entonces, quiero decir que si García Lorca hubiese tenido una vida más larga, pues probablemente hubiera evolucionado también en algunos aspectos de su escritura, descentrándose del elemento yoico, ¿no? Bueno, aquí tenemos también la escritura de Faustina Álvarez, la madre de Alejandro Casona, dramaturgo español importante. Esta mujer era una maestra también de escuela, también una escritura muy expresiva, muy dinámica, muy genuina, muy natural. Aquí vemos, por ejemplo, una cosa curiosa, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, cómo precisamente Freud y sus ideas. Dice Jung que uno ve como es, ¿no? Uno ve las cosas como uno es. Y esto quiere decir que nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de entenderlo, nuestra manera de ver las cosas, de interpretarlas, tiene mucho de proyectivo. Es decir, que nosotros vemos como somos. Vemos lo que vemos está sesgado o está condicionado en gran medida por lo que somos, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que esta escritura de Freud, ¿no? Tan arrolladora, ¿no? Con una presencia, o sea, de jambas muy prolongadas, muy profundas, etcétera, aparezca justamente, ¿no? En la persona que articuló, ¿no? una cosmovisión de la psique basada en, digamos, la sexualidad, ¿no? Y en la sexualidad temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta cosmovisión pansexualista, ¿no? que tenía, de la que algunos de sus discípulos, entre ellos Jung, se distanció muy pronto, ¿no? Bueno, esta también es de Freud, es un escrito también de Freud, ¿no? Se ven esas jambas, no se ve, digamos, el grado de confusión, ¿no? que hay aquí, ¿no? Quizás porque la nota en este caso es más breve y en este caso hay más espacio, pero bueno, sí que se ve esa condición prolongada y algunos elementos que, bueno, no vamos a detener. También hay líneas caídas, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cierta homogeneidad, ¿no? Falta quizás una cierta oscilación, una cierta flexibilidad, quizás, ¿no? Este es un escrito de Jung que se mostró hace poco también, ¿no? en uno de los foros y que hemos estado viendo también en el módulo 2 con respecto a algunas variables y demás. Bueno, sin más, ahí podemos, bueno, vamos a saltarlo porque para que no se me acuse de ser muy junguiano. Y volvemos al asunto, a la diapositiva que hemos visto al principio, lo subjetivo egocentrado frente a lo objetivo autocentrado individuado, es decir, la persona que es consciente de sí misma, de sus grandezas y pequeñeces, de sus elementos luminosos y de sus aspectos sombríos, digamos la persona autoconsciente y la persona que se sabe parte de una totalidad
tanto en un nivel psíquico interno como también con relación a la humanidad, ¿no? Al colectivo humano y más allá de eso vamos a decir, al cosmos viviente. Y esta autoconsciencia lleva a una actitud que no tiene nada que ver con este comportamiento, ¿no? que que hemos observado a lo largo de la historia o que observamos en la actualidad de personas que actúan, responden, funcionan desde sus complejos personales y desde una falsa personalidad, desde una posición egocéntrica y hostil digamos, a la esencia de lo viviente o de lo vivo, como sí se ve en este otro tipo de personas en las que su escritura carece de este protagonismo egocéntrico, de estos excesos, ¿no? De estas durezas, ¿no? Gestuales y simbólicas que muestran pues eso, una persona quizás con un desarrollo o una autorrealización malograda o al menos desviada del objetivo que es, vamos a decir, alcanzar la cota máxima, ¿no? El despliegue máximo, el desarrollo máximo de esa potencialidad para ser un gran hombre. Cuando digo gran hombre, evidentemente me refiero también a una gran mujer, un gran ser humano, digamos, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la exposición que quería mostraros y a partir de este momento pues podéis intervenir, podéis hacer la reflexión que queráis, preguntar lo que queráis o lo que queráis. Así que soy todo oídos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entiendo, sí, sí, es verdad, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, bueno, yo la escritura de Montessori no la conozco, ¿eh? Solamente he tenido acceso, ya digo, ha sido un poco sobre la marcha, la preparación, ¿no? de esas escrituras. Sería interesante ver la escritura al completo, ¿no? El combinado de escritura y firma para ver. eh, yo diría que exactamente lo luminoso de la escritura está en la ausencia del oscuro. Es decir, lo luminoso en la escritura no es algo, no es algo concreto, me refiero. O sea, sí, sí se puede quizás expresar en el sentido de simplificación, orientación ascendente, lo que he dicho, ¿no? Equilibrio entre forma y movimiento, etcétera, una serie de cosas, pero sobre todo está en la ausencia, en la falta de acento en el elemento subjetivo, ¿no? En la falta de remarcarse del elemento subjetivo, del complejo personal, digamos, de la personalidad falsa o de la personalidad egocentrada, ¿no? ¿Cómo se expresa la personalidad egocentrada? Digamos, en excesos. Exceso de angulosidad, exceso de sobrealzamiento. Bueno, Freud seguramente tenía muchas oscuridades. Freud seguramente tenía muchas oscuridades. ¿eh? Eh, y incluso él llega a, Freud llega a escribir a su amigo Flies que él
Hay alguien que tiene que se está escuchando una conversación de fondo, por favor, que cierren la... Vale. Estaba diciendo que Freud le comenta justamente a Fries que él es un conquistador, que seguramente si él no hubiese tenido, bueno, vamos a decir, cierta suerte o cierto apoyo o cierto acierto, ¿no? Histórico en su momento, etcétera, bueno, podría haberse despeñado, ¿no? Era un tipo muy arrollante, ¿no? Digamos, ¿no? Muy celoso, ¿no? De su criterio, ¿no? Muy exigente con el dogma psicoanalítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No admitía ninguna discusión a su tal, etcétera. Entonces quiero decir que, ya digo que no es entrando en lo personal, no es por denostar la figura de nadie, ¿no? Sino simplemente que ahí lo que vemos es cómo sus complejos inconscientes, cómo sus elementos egoicos, ¿no? Egocéntricos, están muy presentes en la escritura. Están muy presentes, digamos, salen a relucir en el sentido grafológico, ¿no? Están ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que vemos en una personalidad no egocentrada o no especialmente o no muy egocentrada es que no hay un exceso, es decir, no hay un protagonismo de esos complejos que vienen a compensar carencias o a mostrar ambiciones o mostrar eh, resentimientos o algún tipo de carencia. ¿Sabes? Es un poco como yo lo plantearía. Y en el caso de esta mujer, pues seguramente, de María Montessori, seguramente esta mujer, que yo no conozco mucho de ella, aunque tengo personas muy cercanas que sí que la han seguido muy de cerca, pero probablemente era una mujer muy luchadora, ¿no? Digamos, muy guerrero, ¿no? Y entonces la angulosidad no es algo negativo en sí misma, ¿no? Para nada, ¿no? Lo que nos debe alertar es cuando esa angulosidad es excesiva y se combina con otros elementos excesivos que muestran un exceso de, por así decir, ¿no? De dureza. Entonces la dureza no es algo negativo, pero el exceso de dureza probablemente sí. ¿eh? La, en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí lo que diferencia la escritura de la persona autocentrada de la escritura de la persona egocentrada es justamente esto, es decir, que la escritura egocentrada, digamos, está escenificando el protagonismo egocéntrico, mientras que la escritura autocentrada está, digamos, está mostrando sencillez, ¿no? Simplicidad. Está mostrando, por así decir, una especie de disolución del protagonismo del yo, ¿no? Del ego, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mostrando debilidad, no, sino que la fortaleza ahí está en la totalidad, está justamente, ¿no? En la falta de dureza. Ahí es donde está su fortaleza, ¿no? En el sentido también del Tao Te Ching, ¿no? Cuando habla, ¿no? De que lo blando es mucho más resistente que lo duro. También, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en la constitución de un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los huesos, por ejemplo. ¿no? O en un junco, ¿no? Si un árbol no pudiera balancearse, vamos, estaría perdido, supongo.
Bueno, eso, si quieres, puedes escribirme un email y lo comentamos, ¿no? Pero supongo que está, ¿no? Un poco fuera vamos, de la tópica, ¿no? De lo que estamos tratando ahora. Supongo que sería una cosa compleja, complicada desde el punto de vista administrativo, académico y demás, ¿no? Pero bueno, mm, sí, ¿qué tal, Mariela? Eh, ¿Te refieres a qué edad uno puede analizar la escritura de otros o a qué edad uno puede ser analizado? ¿A qué te refieres? Sí, 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 sí. Jambas, bueno, es el lenguaje, es el lenguaje grafológico, es argot grafológico. Las jambas son los pies, las prolongaciones de las letras hacia abajo, hacia la zona inferior, y las ampas son las prolongaciones hacia arriba, digamos, las crestas. ¿Eh? Por ejemplo, una letra Q, minúscula, tiene una prolongación hacia abajo, que esa prolongación la denominamos jamba. Es como pie. eh, y digamos la L o la T o la D, las prolongaciones que tienen hacia arriba las denominamos ampas. ¿Eh? Es algo grafológico. En todos los tratados de grafología aparece o esos términos o algún término que sea equivalente, ¿no? Depende de los autores y de las escuelas, puede cambiar un poco la denominación, pero se refiere a lo mismo. Entonces, claro, con respecto a la primera cuestión que planteas, ¿cuándo puede una persona, a qué edad puede una persona tener una visión en perspectiva grafológica? Es una pregunta difícil de responder. Eh, es difícil de responder porque se requiere, yo creo que se requiere una cierta experiencia de vida, una cierta experiencia de vida, ¿no? Vital, ¿no? Me refiero, ¿no? Y también un cierto roce, ¿no? Digamos, un cierto fracaso también, ¿no? Ciertos fracasos, ¿no? Que quizás, pues, a los 15 o 16 años, pues, hombre, puedes tener muchos fracasos, ¿no? Pero eh, no sabría contestarte honestamente a esa pregunta porque no quiero descartar a nadie. Es decir, igual una persona, hay personas que con determinada edad pues tienen digamos, una capacidad, ¿no? de comprensión o de penetración o de experiencia muy alta y otras personas tienen 70 años y todavía no espabilaron, ¿no? Entonces es difícil de contestar, Mateo. Una vez que esté desarrollada su personalidad, ¿no? Yo diría que no antes de los 16, 17, 18 años. Se puede hacer, pero no. Sí, incluso todavía esa escritura puede cambiar bastante, ¿no? Incluso después, ¿no? Quizás hasta la mitad de la vida no de ahora, la mitad de la vida arquetípica, digamos, hasta los 30, 35 años, ¿no? Digamos, la vida eh, se pone seria en la segunda mitad de la vida. La primera mitad de la vida es
una etapa de conquista, de alocamiento, ¿no? De fortalecimiento del yo, ¿no? De darse golpes, ¿no? Y etcétera. En la segunda etapa de la vida es cuando el sí mismo empieza a exigir a exponer otra serie de necesidades que tienen que ver con la autorrealización y seguramente con una preparación para la muerte, digamos, para la disolución, digamos, para el apagarse, digamos, ¿no? Cosa que al yo no le gusta, claro, ¿no? Porque se le acaba el asunto, el cuento. Se le acaba el cuento. Eh, que piden una información sobre los cursos. Los cursos, si se refiere a los de grafología de síntesis, al módulo 1, módulo 2, sí. Hay una página web que os voy a mostrar. Esta página web tiene un apartado en el que se pueden ver los diferentes, al módulo 1, módulo 2, módulo 3. El módulo 1, que es gratuito, es digamos una introducción una introducción extensa y con herramientas didácticas, etcétera. Esa tendrá lugar en septiembre, pero se puede uno inscribir ya y es gratuita. Es decir, no lleva coste ninguno. Está, digamos, si entramos aquí, esta es bueno, la página web que tiene otros artículos, etcétera, míos. Bueno, míos o de cosas que yo considero de interés. Pero aquí veis, aquí arriba, grafología de síntesis, formación online. Que si pinchamos aquí aparecen distintas cosas, por ejemplo, algunos vídeos que han tenido, con los que me han obsequiado amigos como Nacho o Leticia Raday, ¿no? José Guirao, etcétera, ¿no? José Gabriel. Y aquí veis también, digamos, en qué consiste cada uno de los módulos y, bueno, las maneras de inscribirse, etcétera. El módulo 2, que es el que ha empezado hoy, son alumnos, ¿no? Que han expuesto así, bueno, cosas, ¿no? De lo que su parecer, bueno, concretamente con respecto al módulo 1 y el módulo 2 y tal. Entonces, con respecto al curso que se ha puesto hoy en marcha, que ha empezado hoy, todavía es posible sumarse a él. Es un curso de 9 semanas y es un entrenamiento de reconocimiento de variables y de características grafoescriturales en la escritura a través de videoexposiciones. Todas las semanas se activan, ¿no? Y se ponen a disposición de los alumnos videopresentaciones. Bueno, son más de 60 vídeos el módulo 2. Es a lo largo de agosto y septiembre, 9 semanas, como digo, y también otras herramientas didácticas que también se ponen a disposición. Y luego tendremos todos los lunes, en el mes de agosto y seguramente septiembre, cambiemos la hora o el día, un video encuentro como el que hemos tenido hoy, para hacer aclaraciones o para ahondar en cuestiones grafológicas, pero de esta manera, ¿no? Online. Y sí, 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 sí. Sí, 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 María, sí. Sí, 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 sí. Mm. El fundamento de la grafología, primero, la gente que rechaza o que niega la cientificidad de la grafología, se debe fundamentalmente a un desconocimiento de la misma y también al ejercicio inadecuado de grafólogos incompetentes que han mostrado una manera de abordar la escritura inadecuada y falta de rigor, ¿no? Eh, la grafología desde hace años en distintos países está presente en las universidades, ¿no? Y en estudios de posgrado, en investigaciones.
en tesis doctorales, etcétera. Hay un recopilatorio, por ejemplo, de Daphna Yalom en Israel, de escritos, de trabajos bien documentados, ¿no? En tesis doctorales y en literatura, en revistas científicas, etcétera. Sobre todo, desde mi punto de vista, yo apelo a Frank, que hace una clasificación de las técnicas proyectivas. Desde mi punto de vista, el abordaje grafológico, grafopsicológico, debe entenderse como una técnica proyectiva refractaria. ¿eh? Refractaria hace alusión a la manera en que un individuo hace comunicación, digamos, se comunica, ¿no? En este caso a través de la escritura, es decir, de qué manera me comunico, de qué manera pongo en marcha este lenguaje que es la escritura, el lenguaje escrito, que es un lenguaje que tiene elementos anteriores al fonético, como reconoce muy claramente, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gustavo Bueno, este filósofo, ¿no? Importante, ¿no? Que falleció no hace mucho también aquí. Es un lenguaje anterior al fonético, es un lenguaje mimético, ¿no? Entonces, ya digo, las personas en general que rechazan o que niegan, ¿no? el valor, la cientificidad de la grafología, ¿no? La funcionalidad, ¿no? que tiene el análisis grafológico, primero no la conocen y segundo, suelen ser las personas también que no creen en los psicólogos, ¿no? O que no creen en otras, la medicina, no creen en otras cosas, ¿no? La meteorología, ¿no? Claro, no es un sistema matemático, no es un sistema lógico exacto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no... Es decir, si yo hago una previsión meteorológica y no acierto al 100%, nadie cuestiona que la meteorología sea una ciencia o que se rija por una metodología científica, ¿no? La grafología sigue una metodología científica en el sentido de que no está sujeta al arbitrio opinativo de alguien que le parece que eso es así y ya está, ¿no? Sino que se puede seguir una metodología, un protocolo de registro, de características, de variables, que muestran una actitud que tiene que ver con el carácter. Desde mi punto de vista, es muy interesante para aprender grafología, además de sumarse a los cursos, ¿no? que impartimos u otros, eh, leer a los clásicos. Cualquier persona que le interese la grafología tiene que leer a Max Pulver, tiene que leer a Crépy-Jamin, tiene que leer a Clages, tiene que leer a Moretti, tiene que leer digamos, a los padres, digamos, a las personas que concibieron, digamos, que entendieron que a la hora de escribir, después de muchos años de que mucha gente ya tenía esa intuición y esa habilidad, incluso varios siglos, ¿no? Pero cuando esta gente ya, hablamos desde el siglo XIX, pudieron sistematizar, categorizar, ¿no? la fenomenología grafoescritural, ordenarla, atribuirla o asociarla a determinado tipo de conductas, de comportamientos, de patrones de personalidad, etc., ahí se ve claramente, ¿no? que no están hablando de tontadas, no están hablando de imaginaciones, sino que tienen una fundamentación muy obvia, ¿no? Y sobre todo en la experiencia se ve muy claramente, ¿no? Es decir, yo hago desde hace muchos años selección de personal, ¿no? Hago informes para selección de personal, informes grafológicos para un grupo de empresas y normalmente siempre coincidimos, ellos que han tenido entrevistas, que tienen referencias, que tienen, o sea, digamos, información que yo no poseo, y mi criterio final a la hora de tener luego el feedback, coincidimos. Esta es la persona adecuada, por esto, por lo otro, etc. ¿no? Es decir, que la experiencia te muestra que hay un fundamento, etc. ¿no? Ahora, como se manejan tantas variables,
es muy difícil de fundamentar desde un punto de vista inequívoco y replicable. ¿eh? Es difícil. Y también depende mucho también de la experiencia y eh, del conocimiento que en un momento dado tenga el profesional, claro, ¿no? Evidentemente. Pero esto ocurre en todas las disciplinas, ¿no? Eh, un, un médico, al aplicar, digamos, la grafología aplicada, es como la medicina aplicada. La medicina es una ciencia, pero a la hora de aplicarla, el médico puede meter la pata hasta atrás, ¿no? Y puede complicarle la vida al paciente muchísimo, ¿no? El médico, el psicólogo, en fin, ¿no? Casi en cualquier disciplina, ¿no? Entonces hay que diferenciar grafología general o grafología básica de grafología aplicada, ¿no? La grafología aplicada requiere eh, una experiencia, una honestidad, digamos, un buen criterio, ¿no? Y también seguramente una cierta supervisión de otros, ¿no? No creerse autosuficiente a la hora de aplicar, ¿no? Un criterio. Sí, sí, qué bueno. Claro, 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 sí. Muy bien, genial, perfecto. Sí. Mm. No te preocupes porque lo está grabándose y luego os lo facilitaré, para que lo podáis ver entero, si alguien no lo ha podido ver o... Muy bien. Mm, claro que sí. Perfecto. Pues hala, un abrazo. Chao, chao, chao. Muy bien, pues nada, oye, que ha sido un placer y espero que, bueno, que esta exposición y esta manera inevitablemente personal, ¿no? Pero modesta de observar el grafismo y la escritura, pues al menos os resulte, eh, digamos, comprensible y factible, ¿no? Sí, muy buena pregunta esa, porque surge mucho bueno, yo también soy psicólogo, ¿no? Y trabajo con pacientes en psicoterapia. Y esto surge a menudo. Cuando yo hablo de aceptación, de integración, etcétera, ¿no?
se tiende a entender aceptación con resignación. Y aceptación no es resignación. Resignación es una actitud, bueno, que podríamos considerar pasiva. Me resigno porque no tengo más remedio, ¿no? Porque no, digamos, es como la aceptación de una derrota o de un fracaso. Sin embargo, la aceptación es la comprensión de que algo es inevitable, o que algo es así, y que forma parte de una realidad que debo reconocer o que conviene reconocer, que es inteligente reconocer, y esta aceptación es activa, es decir, que lo asumo, ¿no? Tomo responsabilidad de ello, y a partir de esa aceptación de realidad es posible una transformación de eso que acepto. Puede evolucionar hacia una transformación, hacia un giro, pero solo desde la aceptación. Si no hay aceptación, hay una detención, ¿no? Hay un impasse, ¿no? No hay desarrollo, no hay transformación, porque una parte queda rechazada, no se integra, y la parte rechazada perturba digamos, el sistema psíquico, ¿no? Todo lo rechazado, lo reprimido, lo no aceptado, ¿no? Lo negado, etcétera, etcétera, se vuelve hostil. Se vuelve hostil hacia uno y por vía proyectiva hacia los demás, hacia otros. Por eso cuando vemos a una persona hostil o una persona dañina, con toda probabilidad tiene un conflicto intrapsíquico, ¿no? Con su propio sí mismo, ¿no? Con su propia totalidad, ¿no? Esa hostilidad es primariamente con él mismo, ¿no? Con la vida, ¿no? Consigo mismo. Y lo exterioriza, lo exporta, ¿no? Lo proyecta hacia afuera. Por lo tanto, la persona que se cura a la humanidad, ¿no? La persona que de alguna manera se acepta, encuentra el camino de aceptar a otros, ¿no? De ser más tolerante, más pacífico, más respetuoso, etc. Aprende a respetarse, y al aprender a respetarse, eso se traduce automáticamente en respeto para los demás. No sé si respondí pregunta. No, no. No hay ningún límite porque, digamos, la individuación supone la realización de lo que ya es. Y lo que ya es siempre es, ¿no? Entonces, en todo momento hay una autorrealización, lo que pasa que puede ser que no sea consciente. Entonces, la conciencia de ello es lo que la individuación lo que significa es que ese proceso de despliegue o de desarrollo de lo que es, ¿no? del self, ¿no? Del sí mismo, se torna consciente de sí mismo, uno se torna consciente del proceso, se torna consciente de su realidad íntima, ¿no? De su verdad y de su mentira, ¿no? Por así decir, por consiguiente, ¿no? Porque, digamos, su mentira es parte de la verdad, ¿no? Propia, ¿no? En el sentido de que me doy cuenta de lo que no es, y esto ya es una, ¿no? Es una verdad, ¿no? Por lo tanto, aunque la persona no sea consciente de ello, es decir, que la individuación no llegue a lograrse, sí hay individuación igual, hay despliegue igual, pero es un despliegue inconsciente, el yo se pierde, por así decir. Hay un sufrimiento neurótico o psicótico, depende. Hay un sufrimiento porque la persona está disociada, o sea, está
dividida, ¿no? No ha alcanzado esa integración, esa unicidad, ¿no? Esa completud, ¿no? Que esa es un término que me gusta mucho, que utiliza Jung, ¿no? Y es especial, dice Jung que le llama mucho la atención la importancia que tiene esta búsqueda de la completud, por ejemplo, para los sistemas tradicionales orientales, por ejemplo, ¿no? Que él considera que en comparación con digamos, los desarrollos, la búsqueda, ¿no? Digamos, la investigación, ¿no? de lo psíquico, ¿no? Que en entornos tradicionales como India, China, etcétera, por ejemplo, la psicoterapia psicoanalítica pues era una cosa, vamos, casi de niños, ¿no? Que era una cosa muy... Es decir, el conocimiento que todas estas culturas, ¿no? Por dedicación, ¿no? De muchos años, ¿no? Del mundo interno, ¿no? Del introspectivo, por así decir, pues esto ha llevado a un conocimiento, o llevó en su día a un conocimiento. Ahora, bueno, pues digamos, ahora ya no hay Oriente y Occidente, ¿no? Es casi todo una misma cosa, ¿no? Y Oriente es tan superficial como Occidente o tan profundo como Occidente, ¿no? En otros aspectos, ¿no? Y probablemente Occidente ha desarrollado más, ha sido una orientación mucho más extravertida, más de conquista, más de conquistar la naturaleza, más volcada hacia afuera, ¿no? Y Oriente en este sentido, como muy bien expresa también un escritor interesante, se llama Luis Racionero, han sido culturas mucho más introvertidas, ¿no? Que digamos, han desarrollado, bueno, pues, en fin, ¿no? Ayunos de kilométricos de días, digamos, modos de vida súper ascéticos, súper tal, ¿no? Y eh, buscando una comprensión de qué es la mente, cómo funciona, ¿no? Qué pasa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir que en ese sentido, bueno, no sé, porque me parece que me he perdido, no sé ahora mismo ya ni qué estaba contestando, la verdad. Ah, sí, lo de la edad de la individuación, ¿no? Era esto, ¿no? Sí, no hay ninguna edad. La edad es una cuestión que afecta al yo y que afecta digamos, a lo psicofísico personal, pero no a lo que está más allá de lo personal, digamos, no ese ámbito transpersonal del sí mismo, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que se llama sobre los sueños y la muerte, donde Marie-Louise von Franz, una discípula de Jung, eh, desarrolla toda una argumentación en base a cómo el inconsciente responde a personas que están próximas a la muerte, como si la muerte pues, no fuera ¿sabes? No fuese algo realmente problemático, ¿no? Ahí es como otro tiempo, ¿no? Sí, sí, a las dos cosas, es decir, somos claroscuro, no hay somos luz o somos sombra, ¿no? Nadie es totalmente luz y nadie es totalmente sombra. Eso es el arquetipo puro y eso no existe en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Es decir, somos todos claroscuro. La cuestión es, ¿me doy cuenta de ello? ¿Soy consciente de ello y actúo en consecuencia o no? Si no soy consciente de ello, es decir, si estoy en esa ignorancia o en esa inconsciencia de esa realidad, de ese claro oscuro, entonces donde puedo entender que lo oscuro es lo claro y que lo claro es lo oscuro, y entonces estoy, digamos, en la ignorancia, ¿no? En la ignorancia con consecuencias trágicas para la humanidad, como vemos continuamente.
para la humanidad, o para los vecinos, o para tus amigos, o tu familia, o en fin, ¿no? Para ti mismo también. Es decir, que lo que vamos a encontrar en la escritura siempre son claroscuros, ¿no? Entonces sí, evidentemente aparece el yo, ¿eh? Pero lo que hay que ver es hasta qué punto aparece el yo y qué grado de conciencia podemos inferir en ese sujeto, ¿no? Con respecto a sí mismo, ¿no? Y eso va un poco en función del desarrollo, ¿no? Si una persona está desarrollada, es probable que tenga una cierta conciencia. Por ejemplo, una persona con una cierta edad, que ya haya vivido sus cosas, con una cierta edad suele ser, no siempre, pero suele ser más comprensiva, ¿no? O suele ser más tolerante en un momento dado, o menos guerrera en el sentido de hacer pugna por opiniones, que una persona más juvenil. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el desarrollo psíquico o psicológico es, en principio, presumiblemente mayor. Y eso conlleva una mayor amplitud de conciencia y una mayor autoconsciencia. Entonces, esa persona ya sabe, o debería saber, ¿no? Que eh, lo que uno opina, pues es lo que opina uno. Y no una verdad absoluta por la que haya que asesinar a nadie, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en las contiendas civiles, pues se ejecuta pues a un muchacho o una muchacha de 18 o 19 años porque ha hecho una proclama o porque dice que piensa de determinada manera. Esto, ahora, eso no quiere decir que también uno puede llegar a ciertas edades o hasta el final de su vida con una empanada grande, en el sentido de, vamos, con una gran ignorancia de sí mismo, con una mezquindad o una inflación, ¿no? Una prepotencia o una desviación egocéntrica, pues que es un poco no contra natura, pero sí quizás bueno, contra lo que se esperaría, ¿no? De una experiencia humana en condiciones, a mi entender. Bueno, yo creo que vamos a ir ya, ¿eh? Tenemos 2 horas ya, ¿no? De sesión. Muchísimas gracias, de verdad, porque estéis ahí, por vuestra presencia. Os voy a compartir, lo voy a hacer público también, lo que voy a compartir también en las redes, ¿no? Del Facebook y tal, ¿no? Esta charla, entendiendo esto, ¿no? Que es una charla abierta, general, ¿no? Bueno, pues es una pequeña y modesta aportación, ¿no? A la grafología y nada, los que estáis ya en el curso, pues seguimos adelante, ¿no? Y ya os he activado hoy ya material didáctico en la página web que ya tenéis. Y los demás, pues aquí estoy para lo que oye, necesitéis o queráis contactar conmigo o lo que sea. ¿Eh? Contar con mi amistad sincera o todo lo sincera que yo pueda comprender. Bueno, pues un abrazo, ¿eh? Chao. Muchas gracias, Paula. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte para todos, la verdad. Cuidaros mucho. Bye.